Hoy vamos a hablar algo acerca de Moisés, ese hombre poderoso que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés tenía su sueño. El sueño de Moisés, ¿cuál era? Libertar a su pueblo judío de la esclavitud egipcia. Muy seguramente, creo que desde pequeñito su mamita, que fue la que lo crió, recuerdan que él fue rescatado por la hija de Faraón, pero la nana o la niñera fue su misma mamita. Así que creo que desde pequeñito su mamita alentó en Moisés ese deseo, ese anhelo o ese sueño de que un día sería el libertador del pueblo de Israel. Mis hermanos, así que no hay nada de malo en soñar. Dice el adagio, soñar no cuesta nada, ¿cierto? No hay nada de malo tener nuestro sueño, nuestros anhelos, nuestras ambiciones. Ahora, siempre y cuando ese sueño o ese anhelo pues no esté en contraposición o violente la palabra de Dios. Ahora, quiero traer a mención un acontecimiento o un suceso que ocurrió allí en Egipto con Moisés. Recuerden que dice la Biblia que Moisés en cierta ocasión vio que un egipcio estaba golpeando, estaba maltratando a un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Dice que Moisés entró a defenderlo y en ese suceso Moisés le dio muerte a un egipcio, al egipcio que estaba golpeando o maltratando a su hermano hebreo. Ahora, ¿qué podemos encontrar aquí, mis hermanos? Falta de paciencia, falta de dominio propio, autocontrol. Es decir, Moisés no estaba preparado todavía para el gran trabajo, para la gran misión que el Señor le tenía encomendada. Así que, repito, Moisés tenía su sueño, ser, repito, el libertador del pueblo hebreo, sacar a ese pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra prometida donde haya libertad. Y les decía, el sueño de Moisés tal vez era que ver a su pueblo un día allí en aquella tierra, que esas familias tuviesen su terrenito, su finquita, su casita, sus animalitos, pero por sobre todo que tuviesen libertad. Y ese sueño era un sueño bonito, ¿verdad? Todos, repito, todos nosotros tenemos también nuestros sueños. Y amén por esos sueños, amén por esos anhelos, por esos proyectos, por esas metas. Pero ese sueño de Moisés tuvo un precio. Moisés tuvo que pagar un precio por ese sueño, ¿recuerdan? Después de que Moisés le dio muerte al egipcio, el Señor tal vez le dijo: Moisés, todavía no estás preparado, así que toma, esta es tu boleta para que vaya y se matricule en la Universidad del Desierto. Y Moisés tuvo que ir a graduarse allí en la Universidad del Desierto. Dios no le dijo cuánto tiempo, ¿verdad? El tiempo, cuando uno entra a la universidad no le dice: usted se va a graduar tal fecha. Bueno, ese es el sueño, el proyecto, pero el graduarse depende de quién, del estudiante, ¿cierto? Así que Moisés se fue y se matriculó a la Universidad del Desierto, y esa carrera le costó 40 años. Por ahí hay algunos que están muy cerca, algunos tienen 15, 20 años estudiando en las universidades, casi lo alcanzan, pero Moisés pienso que ha sido el que más tiempo ha durado, 40 años allí en la universidad. Y Moisés estuvo dispuesto a pagar ese precio.
¿Para qué? Para poder cumplir su sueño. Así que después de graduarse allí en la Universidad del Desierto, después de 40 años y después de sufrir muchas otras cosas allí en Egipto, entonces por fin Moisés está listo y llega un día en que se encuentra frente al río, frente a un río, y al otro lado del río está su sueño, está la tierra prometida, está por lo que él soñó, ambicionó y añoró toda su vida. Estaba a puertas del cumplimiento de su gran sueño, de su gran anhelo. Estaba ahí, repito, estaba al frente de sus narices. Ya lo veía ahí. Y tal vez Moisés se disponía a dar sus últimos pasos, su última carrera, porque repito, su sueño estaba ahí al frente. La tierra prometida, por lo que repito, había soñado toda su vida. Tal vez, me imagino, Moisés tiró su vara y salió corriendo al cumplimiento de su sueño, de su anhelo, de su gran gozo. Pues repito, estaba a muy poquitos pasos del cumplimiento de su gran anhelo, la tierra prometida, el gran sueño de su vida. Así que Moisés tal vez sale corriendo cuando de pronto siente un brazo que lo toma. Moisés tal vez pensaría que era por ahí alguno de los compañeros, de los amigos. Pero Moisés voltea y mira, y era el brazo del Señor. Dios lo había tomado del brazo. Dios había detenido su carrera. Y Dios tal vez le pregunta: Moisés, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Y Moisés: ¿cómo así, Señor? ¿Cómo que a dónde crees que voy? Mire, la tierra prometida, mi gran sueño, lo tengo al frente. ¿Por qué me preguntas a dónde cree que voy, mis hermanos? Y el Señor tal vez le dice: Moisés, no quiero aguar tu felicidad, no quiero entristecerte ni defraudarte, pero tú no vas a entrar a esa tierra, tú no vas a ir allí. Moisés tal vez estupefacto lo mira y le dice: Señor, ¿estás bromeando conmigo? ¿Me estás tomando del pelo? Sabes que este siempre ha sido mi sueño, siempre fue mi sueño. Toda mi vida viví por este sueño y lo tengo ahí al frente. Está a unos pasos del cumplimiento. Así que el Señor toma a Moisés del brazo y lo lleva a una lomita, a un cerrito que estaba por ahí cerca de ese río, y le dice: Moisés, mira bien lo que está allá al frente. Yo les cuento que tuve la gran bendición, la misericordia del Señor de conocer, de poder contemplar Jerusalén desde un poquito lejitos. Y no se imaginan la felicidad, el gozo que embarga el corazón de un creyente, de un hijo de Dios, al ver allí a Jerusalén. Ustedes se imaginan también el gozo, la dicha y la felicidad que sentía Moisés de tener al frente allí la tierra prometida, donde iban a ser libres, donde nadie los iba a castigar, a martirizar, ni a humillar. Así que el Señor le dice a Moisés: ven a esta lomita y mira ya la tierra prometida. Mira muy bien toda esa tierra. Mira, Moisés, y vuelve a mirar y vuelve a mirar. Y Moisés tal vez allí en la lomita mirando, contemplando esa tierra prometida, ese sueño por el cual había vivido, repito, toda su vida. Y al cabo de un tiempo tal vez Moisés le dice: Señor, ya vi muy bien la tierra, es más, ya tengo indicado el sitio donde voy a construir mi casita. Allí ya sé dónde voy a construir mi casita, dónde voy a tener mis vaquitas, mis camellos, mis gallinitas. Ya tengo
exactamente definido todos los puntos de esa tierra prometida. Y el Señor una vez más le confirma a Moisés: tal vez no lo has entendido, pero tú no vas a entrar a esa tierra. Ahora, usted se puede imaginar lo que pasó por la vida de Moisés. Imagínese lo que pasó por la mente de Moisés, lo que Moisés pudo haber sentido en ese momento en su alma. Tal vez Moisés muy seguramente volvió a mirar al Señor y una vez más le dice: Señor, estás bromeando conmigo. Lo que me estás diciendo no puede ser verdad. ¿Cómo puedes estar hablando verdad en esto si tú sabes que es lo que más he anhelado y soñado en mi vida? Esto no puede ser cierto. Esto no me puede estar pasando. Tal vez pensó Moisés. Pero el Señor lo mira una vez más y le dice: Moisés, tú sabes que yo no bromeo. Yo soy Dios, yo no bromeo en estas cosas. Es en serio. Tú no vas a entrar allí. Ahora, la Biblia no lo narra, pero yo deduzco que Moisés tal vez se tiró al piso, lloró, suplicó, rogó, en medio del dolor y la desesperación y con lágrimas rodando por sus mejillas, tal vez: Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si este era mi gran sueño, yo viví por esto. ¿Por qué me haces esto? Ahora, si hubiese sido uno de los modernos apostolillos, tal vez hubiese decretado, declarado, confesado u ordenado. Pero en aquellos tiempos no existían esas tonterías que estamos viendo hoy día. Mis queridos hermanos y amigos, tampoco quiero aguarles la fiesta a algunos tal vez que nos vean o nos escuchen por las redes, pero quiero recordarles que Dios es soberano. Dios es soberano y no existe ningún poder humano ni en nuestra boca que pueda hacer cambiar lo que Dios quiere hacer, porque Dios es soberano. Lamentaciones capítulo 3 verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Este texto es muy profundo, ¿verdad? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo? Y ese algo puede ser bueno o malo para nosotros, ¿verdad? Que Dios no lo mandó. Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Mi amigo, si Dios determina algo, por más que usted lo decrete, lo declare, lo confiese y lo ordene, eso no va a hacer cambiar a Dios si Él lo determinó así. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Oído, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por más fe que usted que usted tenga, por más fe que usted tenga, lo que Dios quiere lo hace y punto, porque Él es Dios, Él es soberano. Así que tal vez allí Moisés llora, brinca, se despeluca, ruega, suplica al Señor para el cumplimiento de su sueño, pero el Señor mantiene su posición. Dice: no, Moisés, como quien dice, ya no chille más, porque no va a entrar y punto. Dios es así. A veces dice Dios no y no es no. A veces dice sí, pero Él es soberano. Es más, el Señor le dice a Moisés: es más, falta una partecita todavía. No solamente no vas a entrar a la tierra prometida, sino que vas a morir aquí. Tremendo, ¿verdad? Moisés tal vez pensaba que después de eso, ¿qué más? Pero no, vas a morir aquí. Por eso tal vez pienso
que Moisés, como muchos de nosotros, la pregunta era, ¿por qué? ¿Se han preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahora, nosotros ya sabemos el motivo, el por qué. Moisés tal vez no lo sabía o lo había olvidado. Hoy día nosotros lo estamos estudiando. Pero ustedes se imaginan allí, en aquel entonces, Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Moisés no lo podía creer, ni mucho menos lo podía entender. Pero la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 34, verso 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, conforme a lo que Dios ha acordado, conforme a lo que Dios había establecido. No sé si ustedes ya se han dado cuenta, pero nuestra vida, mis hermanos, nuestra vida está llena de un montón de porqués, no de ponqués, sino de porqués. Porque algunos abren los ojos así como que no, ponqués no, porqués. Nuestra vida está llena de porqués, ¿se han dado cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando sucede algo malo, realmente vamos a un hermano, vamos donde un líder, vamos donde el pastor, a encontrar respuesta a nuestro por qué. Pero normalmente lo mucho que nosotros podemos hacer es decirle, tranquilo hermano, confía en Dios. Es lo máximo que podemos hacer, confía en Dios. La verdad es que nos gustaría confiar en Dios, ¿cierto? Pero conociendo el porqué. Sería más fácil, ¿verdad? Conociendo el porqué, es más fácil confiar en Dios. Ahora, si existe, mis hermanos, alguien en el mundo que que murió lleno de porqués, fue este hombre, Moisés. Tal vez sus últimos suspiros antes de morir era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Ahora, yo no sé cuáles sean sus porqués, pero sí creo que todos tenemos tal vez un porqué. ¿Por qué? Muchos, repito, muchos estamos viviendo con muchos porqués en nuestra cabecita. ¿Por qué mi madre murió tan joven? ¿Por qué mi padre murió cuando más lo necesitaba? ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué no pude entrar a la universidad? ¿Por qué no pude ir a cumplir mi sueño que tanto anhelaba? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué no me concede Dios mi sueño? ¿Por qué Dios no me da lo que siempre le he pedido? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Mis hermanos, estamos llenos de porqués en nuestra cabecita. Queremos tal vez amar a Dios, queremos obedecer a Dios, queremos agradar a Dios, pero esos porqués muchas veces nos detienen, nos hacen perder nuestra fe y nuestra esperanza. Constantemente le hacemos esta pregunta a Dios y es como si Dios no tuviese respuesta para esa pregunta, como si no tuviese respuesta para nuestros porqués. Pero escúchenme, mis queridos hermanos, Dios sí tiene respuesta para nuestros porqués. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos. Nosotros no podemos percibirlo. Pregunto, ¿cuál es el porqué de tu vida? ¿Cuál es ese sueño no cumplido? ¿Cuál es esa aflicción, ese dolor, esa angustia que aflige tu alma? ¿Cuál es ese dolor que no encuentra respuesta? ¿Cuál es ese porqué con el que estamos viviendo? Ahora,
Lo que sí te voy a responder hoy es el porqué de Moisés. Te voy a mostrar por qué por qué Moisés no pudo cumplir su sueño. ¿Por qué Dios no le permitió entrar a la tierra prometida? ¿Por qué Moisés murió y no cumplió su sueño? ¿Saben por qué Moisés no cumplió su sueño? Vamos a ir a la Biblia. Salmo 116. Salmo 116. Vamos a leer el verso 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Escúchenlo bien. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Saben, mis hermanos, qué nos enseña esto? Que Dios también tiene sus sueños. ¿Ha pensado en eso? Dios también tiene sus sueños con nosotros, con sus hijos. Y es verdad, Moisés tenía sus sueños, nosotros tenemos nuestros sueños, pero también es verdad que Dios tiene sus sueños. Dios tiene sus sueños con nosotros y generalmente los sueños de Dios prevalecen sobre los nuestros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los sueños de Dios son mejores y mayores que los nuestros. Nuestros sueños son insignificantes comparados con los sueños de Dios. Nuestros sueños son temporales, pasajeros, pero los sueños de Dios son eternos. Así que como nosotros también tenemos derecho a soñar, Dios también tiene derecho a soñar y Dios también tiene derecho a cumplir sus sueños. Y cuando le damos a Dios el derecho de cumplir sus sueños, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que esos sueños, repito, son mejores y mayores que los nuestros. Moisés murió allí en aquel monte, ¿recuerdan? Ahí murió Moisés. Ahí se terminaron sus sueños personales, sus sueños temporales. Y aparentemente nosotros podemos deducir, pero Dios fue duro con Moisés. Dios fue injusto con Moisés. Pero si te das cuenta, aunque Moisés murió allí, pero ¿saben qué pasó unos segundos o unos minutos después? Moisés estaba en la presencia viva de Dios. Moisés estaba disfrutando y gozando de la presencia de Dios por toda la eternidad. Todo por lo que Moisés había soñado, por lo que había vivido, había trabajado, todo eso allí ya no importaba. Todo eso, mis hermanos, no era más que un jardín de juegos comparado con el sueño que había comenzado a vivir en la presencia de Dios. ¿Cuál era el sueño de Moisés? A ver, ¿cuál era su sueño? Llegar a la tierra prometida, tener su casita, sus gallinitas, sus camellos, su familia, su parcerita, ¿verdad? Ese era el sueño de Moisés. Estar allí y envejecer mientras unos años más pues iba a morir. Pero mis hermanos, Dios tenía un sueño mejor para Moisés. Dios tenía un sueño mayor para Moisés. A ver, ¿qué había pasado unos días después de haber entrado allí a la tierra prometida? Que cada familia tenía su casita, ¿cierto? Otra de su finquita, sus gallinitas, sus camellitos. Eso era lo que iba a pasar unos días después de que Moisés entrara allí a la tierra prometida. Pero mis hermanos, allí se tenía que preocupar por buscar su comidita, levantarse temprano a trabajar, sufrir el inclemente sol de aquel desierto, aguantar hambre, tal vez sed, dolor, sufrimiento. Pero ahora, mis hermanos, Moisés ya no tenía que preocuparse por todo esto. Ya eso había pasado a segundo plano. Ya Moisés no iba a tener que sufrir bajo el sol, no iba a tener que sufrir las inclemencias de ese calor tremendo. Ya no tenía que sentarse en el piso o en una áspera y burda butaca. Moisés, mis hermanos, ya no tenía que estar preocupado por los achaques, las enfermedades de la vejez. Moisés, mis hermanos, ahora estaba sentado en una silla de oro. Moisés ya no tenía que limpiarse los pies, las sandalias llenas de polvo, de barro, sucias. Ahora Moisés caminaba en calles de oro. La pregunta, mis hermanos, ¿no era acaso
mejor ese sueño que el sueño de Moisés. Moisés ahora disfrutaba de una visión perfecta, 2020. Ya no tenía que sufrir tratando de identificar a su familia, a sus hijos, porque ahora Moisés, repito, tenía una visión perfecta. Ahora, mis hermanos, Moisés estaba disfrutando de un hotel de 10 estrellas, con lujos y comodidades que no tenía allí en la tierra prometida. Mis hermanos, tengan o permítanme decirles lo siguiente: podemos tener la absoluta certeza que una vez Moisés comenzó a disfrutar de esos lujos y comodidades, lo primero que hizo fue mirar a Dios. Mirar a Dios. Y cuando tal vez sus miradas se encontraron, lo primero que Moisés tal vez hizo fue bajar su mirada, porque no pudo soportar la vergüenza de haber dudado del amor y la fidelidad de Dios. Lo primero que Moisés tuvo que haber pensado fue: qué equivocado estaba yo, qué equivocado estaba. El sueño de Dios era mejor que el mío. El sueño de Dios era mayor que mi sueño. Esto es mejor que estar en la tierra prometida. Es mucho mejor que estar allí. Dios tenía toda la razón. Qué injusto que fui con Dios. Qué duro que fui con Dios. Su sueño, repito, era mejor que el mío. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos sido injustos y duros con Dios? ¿Cuántas veces hemos recriminado a Dios porque creemos que nuestros sueños son mejores que los de Él? Yo quiero invitarte a traer a memoria aquellas ocasiones en que muchas veces hemos pensado, hemos dicho: si no hubiese pasado aquello, hoy no estaría aquí. Si no hubiese perdido aquello, hoy no hubiese ganado lo que tengo aquí. Mis hermanos, les recuerdo, en esta vida a veces tenemos que sufrir. A veces tenemos que pasar por situaciones difíciles que nos van a doler, que nos van a hacer llorar, que nos van a causar tristeza, que van a entristecer nuestro corazón. Muchas veces en esos momentos vamos a creer que Dios es injusto con nosotros. Vamos a pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios no quiere que yo cumpla mis sueños, que Dios no quiere que sea feliz. Repito, y somos duros e injustos con Dios. Hay muchas personas que están cargando en su corazón la dura espina del dolor por la pérdida de un ser querido, por un sueño no cumplido. Y en sus mentes retumba cada momento la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Mis hermanos, porque muy seguramente Dios también tenía sus sueños. Y recuerden, los sueños de Dios generalmente prevalecen sobre los nuestros. Los sueños de Dios son mayores y mejores que los nuestros. Solo que en nuestro limitado entendimiento, pues no vamos a entender ni a comprenderlo. Pero un día podremos entender ese por qué. Un día podremos entender y saber por qué los sueños de Dios son mejores y mayores que los nuestros. Un día vamos a entender que fuimos injustos y duros con Dios en muchas oportunidades. Mis hermanos, pregunto: ¿alguna vez has llorado por algo hasta que se te acaben las lágrimas? Y has mirado al cielo, has mirado a Dios con una confusión total y has dicho: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no respondes mi oración?
¿Por qué no respondes a mi sueño? ¿Por qué no cumples mi deseo? ¿Por qué no me concedes lo que te he pedido? Mis hermanos, les confieso que yo también me he encontrado en esa situación en muchas oportunidades. Y es más, hay alguien en la Biblia que también experimentó eso, esos momentos de tristeza y desosiego. Ella se sintió decepcionada y frustrada, y su angustia llegó a ser tan intensa que dice la Biblia que ella rehusó comer, quería morirse de hambre. Ella clamó ante el Señor con amargura en su alma y dijo, en 1 Samuel capítulo 1 verso 11, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Estas palabras, mis hermanos, ya saben de quién son, ¿verdad? De Ana. Son palabras de Ana. Las lágrimas derramaban por la cara de Ana al ver su vientre vacío, al ver su vientre estéril. Y ese dolor se hizo más agudo, se hizo más fuerte por la otra esposa que tenía, su esposo, llamada Penina. Esta tenía muchos hijos y tenía muchas hijas, y ella se aseguraba de recordárselo a Ana cada vez que podía para aumentar el dolor en el corazón de Ana. Mis hermanos, todos podemos encontrarnos en determinado momento, en determinada ocasión, desesperadamente deseando algo en nuestro corazón, deseando ardientemente algo por lo que hemos soñado, pero vemos de un momento a otro que el Señor se lo da a otros. Lo que yo he anhelado, lo que he soñado, por lo que he intercedido, he suplicado, resulta que el Señor se lo concede a otro. El Señor se lo da a otro. Y nosotros miramos y observamos esas personas y nos sentimos tan dolidos y tan amargados injustamente. Y una vez más, mis hermanos, surge la pregunta: ¿por qué a ellos sí y por qué a mí no? ¿Por qué a ellos? ¿Qué han hecho ellos de especial y por qué a mí no? Y el aparente silencio, mis hermanos, injusto, nos lleva a amargarnos cada día más y más. ¿Por qué a ellos y por qué no a mí? Si Dios es bueno, mis hermanos, ¿por qué no se muestra bueno conmigo? ¿Por qué se muestra bueno con otros y no conmigo? Y llegamos a la cruda realidad que nos vemos obligados a admitir que tal vez Dios nos ha abandonado, que Dios no nos ama, que Dios no quiere que cumpla mis sueños, que Dios no quiere que yo sea feliz. Dios quiere hacer feliz a otro, Dios quiere hacer cumplir los sueños de otros, pero no los míos. Hemos hecho todo lo que sabemos hacer, hemos orado, pero mis hermanos, no pasa nada, no pasa nada. Dios se lo da a otro. ¿Qué hacemos? Mis hermanos, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos cuando nuestro corazón lucha y lucha por seguir creyendo y por seguir confiando en Dios en los momentos duros y dolorosos de nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos acaso lo que hizo Ana? Que en lugar de alejarse de Dios, en lugar de pelearse con Dios, en lugar de recriminar a Dios, Ana se postra y ora a Dios y sigue confiando en Dios. Qué hermoso, mis hermanos, ¿verdad? Qué hermosa la fe inquebrantable de esta mujer. Cuando su esterilidad y el maltrato de parte de la otra esposa de Penina podrían haberle causado a Ana perder totalmente su fe y su esperanza, pero Ana, mis hermanos, Ana rehusó
Oye, rehusó a seguir confiando en Dios. Ella, mis hermanos, posee una fe que no estaba basada en las circunstancias que la rodeaban, sino que estaba fundada en la verdad, en la realidad de que ella sabía que Dios era su Dios, de que ella podía seguir confiando en Dios, de que Dios era bueno y que Dios era fiel. Y su fe, mis hermanos, Dios, su fe la llevó a orar en el tabernáculo con una pasión y una entrega que el mismo sacerdote llegó a decir que Ana estaba borracha un día. Pensó que estaba borracha, porque ella estaba totalmente entregada al Señor, confiando y dependiendo de Él. Ahora fíjense en lo siguiente, la respuesta de Ana no llegó inmediatamente. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 20. Y a su debido tiempo. ¿Cuál es su debido tiempo? El tiempo de Dios. A su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Mis hermanos, eso tomó tiempo. La petición de Ana tomó tiempo. El dolor y el sufrimiento de Ana tomó tiempo. Nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos, mis hermanos, pueden tomar tiempo, pero no dudes, el tiempo de Dios es perfecto. Aunque no haya sido el tiempo de Ana, aunque no haya sido en su tiempo, pero el tiempo era perfecto. El tiempo era perfecto. El tiempo de Dios era imprescindible, porque Samuel estaba destinado por Dios. Dios tenía un proyecto en Samuel, ¿verdad? Así que ese Samuel iba a llegar tarde que temprano, tenía que llegar. Dios tenía un proyecto, un plan para Samuel en su voluntad. Ahora, Dios no hizo esperar a Ana para hacerla sufrir, para castigarla. No, Él, mis hermanos, no había sido indiferente e insensible al llanto, al dolor, al sufrimiento, a la angustia de Ana, para nada. Dios, mis hermanos, tampoco está ignorando tus pedidos. Dios tampoco retarda el cumplimiento de tus sueños para hacerte sufrir y para cobrarte las cuentas, no. Dios, mis hermanos, nos ama demasiado como para responder nuestras oraciones en un momento fuera del tiempo, en un momento fuera de la oportunidad. Mis hermanos, resulta que hoy día muchas veces muchos predicadores están enseñando algo que no es verdad. Están enseñando algo que es antibíblico, algo que no está en la Biblia. Muchos enseñan que si tú confías en Dios, que si tú crees en Dios, entonces nunca vas a pasar dificultades. Y resulta que eso no está en la promesa, eso no está en la Biblia para nosotros. Dios no ha dicho eso. ¿Quién dijo que el que cree en Dios, el que confía en Dios, no va a pasar dificultades, no va a tener problemas? Mis hermanos, un mal gobierno, por ejemplo, un gobernante alejado de Dios puede llevar a un país a la destrucción total, a la ruina. Pero como yo soy creyente, entonces cuando llegue al supermercado digo, yo soy creyente, a mí por favor me cobra poquito. Cuando vaya a tanquear el carro, yo soy cristiano, por favor me le baja un poquito el precio de la gasolina. ¿Quién dijo eso? Por eso, mis hermanos, esto no es un juego. No es un juego. Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que tener discernimiento, porque repito, un mal gobernante puede llevar a la ruina a un país. Ahora alguien dirá, pero es que Dios es el que, la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Sí, es verdad, eso dice la Biblia, pero también Dios muchas veces permite, recuerden,
No ocurre nada en el mundo sin que Dios lo ocasione o lo permita. No olvide eso. ¿Recuerdan cuando estaba el Señor allá en la cárcel con Barrabás? ¿Qué le dijo al pueblo? Elijan, ¿a quién quieren que suelte? ¿Qué eligió el pueblo? A Barrabás, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿Dios había podido evitar que el pueblo eligiera a Barrabás? Claro que lo podía haber evitado, ¿verdad? Pero Dios respetó, Dios permitió que ellos eligieran a Barrabás. Así, mis hermanos, Dios puede permitir que el pueblo elija a un Barrabás, por ejemplo. Por ahí se dice que que el pueblo tiene sus gobernantes que se merece. Así que, mis hermanos, Dios ocasiona o permite. Así que nunca usted va a encontrar en la Biblia que los creyentes, que los hijos de Dios, por más fe que tengan, nunca les va a pasar nada malo. Eso no existe. No existe, en la realidad no existe. Todos, mis hermanos, todos en algún momento vamos a tener que pasar por dificultades. Dios nunca prometió eso. ¿Saben qué? Por el contrario, Dios prometió, hay una promesa para lo opuesto. ¿Saben eso? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Este texto yo nunca lo he oído mencionar en las doctrinas de la prosperidad ni el pensamiento positivo. Nunca lo he escuchado. Pero ahí está en la Biblia, ¿qué hacemos? Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán prosperados. Tendrán casa, carro y beca. Nunca se enfermarán. Nunca morirán. ¿Cierto? ¿Dice eso? Ay, yo estaba leyendo mal, perdón. No, siempre serán perseguidos. Todo el que quiera vivir piadosamente, el que quiera amar a Dios, el que quiera servir a Dios, el que quiera obedecer a Dios, el que quiera seguir a Dios, ¿saben qué? Va a ser perseguido de una o de otra manera. Ahora, ¿qué nos dice Dios también al respecto de esto? Salmo capítulo 46, verso 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, dice aquí que los hijos de Dios nunca tendremos dificultades por ningún lado, ¿cierto? Aquí dice que el Señor será nuestro refugio y nuestra fortaleza y nuestro pronto socorro en medio de la tristeza. Él es nuestro refugio, a quien podemos acudir en los momentos difíciles, en las dificultades, cuando venga el dolor, cuando venga el sufrimiento. Podemos acudir a Él. Dios, repito, nunca prometió que sus hijos nunca tendremos problemas. Pero lo que Él sí ha prometido, lo que Dios sí nos ha prometido, y lo que yo hoy, bajo la autoridad de la palabra de Dios, les digo, es que Dios ha prometido que en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, de esa persecución, de esa enfermedad, Dios va a estar con nosotros. Eso es lo que Él ha prometido. Él va a estar con nosotros allí. Mis hermanos, una cosa es pasar por el desierto solo y otra cosa es pasar por el desierto de la mano de Dios. Una cosa es sufrir solo, otra cosa es sufrir con Dios. Mis hermanos, el sufrimiento pasa por todos nosotros. Sufren los buenos, sufren los malos. Sufren los hijos de Dios, sufren los hijos del diablo. Sufren los que confiamos y sufren los que no confían. Solo, mis hermanos, que los que sufren solos, los que sufren alejados de Dios se desesperan y mueren. Los que confiamos en Dios, aunque lloramos resignadamente, pero confiamos porque sabemos que con el tiempo vamos a conocer la respuesta a ese sufrimiento. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Con el tiempo vamos a entender el porqué de Dios.
Con el tiempo vamos a entender, mis hermanos, por qué el sueño de Dios, los sueños de Dios son mejores y mayores que nuestros sueños. Por eso, mis hermanos, los que confiamos en Dios, los que creemos en Dios, los que amamos en Dios, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, de la adversidad, de la persecución, seguimos confiando en Dios. Seguimos dependiendo de Él. Seguimos colocando nuestra vida en sus manos, porque sabemos que podemos acudir a Él en el momento en que sentimos que nuestras fuerzas se acaban.